Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de SQL. Hoy analizaremos al comando select, el cual nos permite seleccionar datos de nuestras tablas y además nos permite especificar ciertas opciones con las cuales podremos retornar los datos que realmente nos interesan. Así que ya sabes, si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y para esta clase escribir select SQL eWebIC, darle en buscar y en automático te va a mandar aquí a los resultados, donde al darle clic aquí, por ejemplo, a select SQL Server, te va a mandar al post de esta clase donde estará toda la información que veremos el día de hoy. Así que te espero en ewebic.com. Comencemos esta clase con algo de teoría como siempre, ya que la vamos a ocupar en los ejemplos. Lo primero que vamos a revisar precisamente es qué es y para qué sirve select en SQL. El comando select permite seleccionar datos de una tabla perteneciente a una base de datos. Además cuenta con opciones que nos permiten limitar el número de datos consultados, agregar condicionales y también nos permite la agrupación de datos. Como puedes ver, pues simplemente con select lo que vamos a hacer es recuperar datos de una tabla. Ahora vamos a ver un poco la sintaxis, que como puedes ver aquí la tenemos. Y lo más importante que tenemos en esta sintaxis, o lo que podemos destacar, pues es precisamente que aquí tenemos al comando select seguido de statement, el cual pues aquí simplemente es una representación de la definición de las columnas que deseamos consultar, así como funciones de agregación y demás comandos necesarios. También podemos destacar aquí que tenemos a order by, que permite establecer el orden de los datos. También por aquí tenemos a top, que con él podemos indicar el límite de datos que deseamos regresar en el comando o cuando ejecutemos este select. También tenemos a from, que es muy importante, en el cual indicamos la tabla o las tablas en la que deseamos consultar los datos. También tenemos por aquí a where, en el cual podemos establecer las condiciones que se deben cumplir para regresar los datos. Existen muchos otros parámetros como group by, que nos permiten agrupar datos. También tenemos por aquí toda la parte de uniones. Y como puedes ver, pues TSQL nos proporciona una sintaxis muy poderosa para poder explotar al máximo a este comando select. Pero todo esto lo vamos a hacer en algunos ejemplos pues realmente simples, puesto que nuestras tablas aún no tienen datos, así que nos vamos a tener que inventar unos porque todavía no vemos la clase de insert. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer son simplemente select bastante simples para poder ejemplificar este comando. Ya estamos aquí en SQL Server, así que pasemos a hacer nuestro primer ejemplo de select. Y lo que vamos a hacer es simplemente aprender a seleccionar todas las filas y columnas de una tabla. Pero aquí, bueno, en las tablas que tenemos creado, pues no tenemos ningún dato, así que hacer un select no nos regresaría nada. Voy a poblar estas tablas rápidamente a través de un insert. No te voy a enseñar ahorita el insert porque lo vamos a ver en una clase dedicada, pero solamente para tener datos y centrarnos en el comando select, pues lo voy a hacer en este momento. Así que voy a crear un nuevo query, voy a posicionarme sobre eWebICDB y voy a copiar aquí un código que ya tengo preparado, que son muchos insert que van a poblar la tabla de tipos GPS. No voy a detener aquí a explicártelo porque insert lo vamos a ver en otra clase. Ya ves, lo acabo de ejecutar y pues ya se insertaron aquí datos en tipos GPS. Ahora voy a insertar otros datos en equipos GPS para también poder hacer algunas consultas. Voy a pegar aquí otro código que tengo preparado, el cual también es un insert que va a poblar equipos GPS. Le voy a dar en ejecutar y listo, ya tenemos datos aquí en equipos GPS y tipos GPS. Esto te lo voy a enseñar más adelante, así que no te preocupes. Regresémonos aquí al query que nos interesa. Ahora sí, aquí en nuestro query lo que primero que vamos a hacer es indicarle que vamos a utilizar a través de use la base de datos eWebICDB, que es la que creamos en videos pasados. Ahora abajo vamos a comenzar con nuestro comando, iniciando con el comando precisamente que es select. Con asterisco vamos a indicar que queremos seleccionar todo lo que está en esta tabla a través de from. Como vimos en la sintaxis, le vamos a indicar la tabla en la que queremos trabajar, que en este caso son equipos GPS. Recuerda que el punto y coma es opcional, pero yo se lo pongo. Si nosotros dejamos simplemente este query, que es tan fácil, vamos a seleccionar todo lo que hay en equipos GPS. Lo voy a ejecutar. Y como ves, aquí está todos los datos que le acabo de insertar en la consulta anterior en el insert. Aquí están todos los datos
que son aproximadamente 100 datos. Pero aquí están todos y con solamente esta línea lo logramos hacer. Entonces así de fácil es consultar todos los datos de una tabla a través de select. Pero también te quiero enseñar otra segunda forma, que es estableciendo un alias. Un alias es útil y lo vimos en el álgebra relacional, porque estableciendo un alias es como un tipo de renombramiento y con esto le podemos asignar un nuevo nombre a nuestra tabla, pero es como temporal, solamente nuestra consulta. Para ello voy a copiar esta misma consulta, la voy a poner aquí abajo y vamos a renombrar esta tabla de equipos GPS, o le vamos a crear un alias a través de con la cláusula as y le voy a poner e, y entonces ya a equipos GPS ya lo podemos tratar como una simple e. Por ejemplo, aquí podríamos poner e punto asterisco, indicando que de esta tabla vamos a seleccionar todo. Si yo le doy F5 va a traerme lo mismo. Ahora también pudiese ser, para que veas cómo es que funciona el alias, pues que seleccionemos un campo. Por ejemplo, podemos traernos a email y e.rfc, por ejemplo, y como ves, a través del alias nosotros podemos hacer referencia a esta misma tabla, .el camp. Le damos en seleccionar y ahora solamente nos trae email y rfc. Y así es como funciona esta parte de el alias, y así también es como podemos seleccionar todos los datos de una tabla. Pero aquí ten cuidado, ya que a pesar de que, como puedes observar aquí, pues es una consulta muy simple, debes tener cuidado al ejecutar este tipo de consultas en una tabla real, ya que si tu tabla cuenta con una enorme cantidad de datos, pues quizá la memoria de tu servidor se sature o el disco duro donde encuentra tu archivo de transacción o log pues se llene y puedes llegar a tener algunos problemas en producción, así que ten cuidado cuando ejecutes este tipo de consultas. Bien, como segundo ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es especificar el número de registros que retorna una consulta en SQL. Y para ello vamos a usar la palabra clave top. Por ejemplo, aquí podemos poner top, que va siempre en el statement. Y aquí podemos especificar el número que queremos que regrese, por ejemplo 100. Si yo le doy en ejecutar, pues me va a regresar los 100 registros, el top de 100 registros. Pero como la tabla pues realmente creo que tenía 100 registros, ¿qué tal si lo hacemos nada más en 10? Que nos regrese el top 10 y aquí lo tenemos. Con esto nosotros podemos regresar un top de nuestras tablas, como lo ves aquí. También puede ser en el alias, no importa, va a funcionar de la misma manera. Déjame, también se la pongo aquí. Vamos a hacer un top 10 también y listo. Aquí, sin importar que estemos usando un alias o una tabla o una consulta con el nombre real de la tabla, pues no importa, la consulta va a ser la misma. Y esto es importante porque tú puedes hacer un tipo de consulta cuando quieras retornar, por ejemplo, los 10 primeros, tú quieras retornar los 10 últimos de algo, hacer un top de fechas, hacer un top de calificaciones, etc. Para esto te sirve esta instrucción. Ahora vamos a seleccionar valores únicos de una tabla en SQL Server. Y para ello pues vamos a utilizar select distinct. Imagina que tenemos una tabla con varios datos repetidos y deseamos obtener dichos datos, pero descartando aquellos que se repiten. Pues para ello podemos utilizar precisamente distinct y podemos especificar si descartamos únicamente datos repetidos de un atributo o más de un atributo. Y el primer ejemplo pues vamos a hacerlo indicando que queremos hacer distinct sobre un atributo. Para ello pues voy a ocupar esta que tenemos aquí abajo y lo primero que hay que hacer es precisamente escribir el distinct, indicando en la columna en la que queremos trabajar o el atributo, en este caso por ejemplo email, y listo. Ya con esto le estamos indicando a SQL Server que nos retorne la columna email, pero descartando los repetidos. Lo vamos a correr y aquí ya lo tenemos, pero recuerdo que email o es nuestra llave primaria según lo que definimos en clases anteriores, así que vamos a cambiarnos a RFC. No recuerdo si tengo aquí datos repetidos, vamos a revisar, nos manda esto, vamos a hacer algún cambio, vamos a editar la tabla para hacer vamos a crear algunos datos repetidos. Por ejemplo, vamos a copiar este aquí. Después te enseñaré cómo hacer la actualización de tablas. Ahorita lo vamos a hacer así. Bien, como puedes ver aquí ya tenemos algunos datos repetidos. Si yo le doy, por ejemplo, en seleccionar RFC, vamos a seleccionar aquí todo. Aquí están estos datos repetidos. Voy a correr las dos al mismo tiempo para que veas la diferencia. Voy a hacer un poco más grande esto. Y como puedes ver aquí, cuando aplicamos el distinct, en el RFC1 que acabamos de duplicar, nos regresa solamente una vez. Y en la consulta de abajo, donde no ponemos ninguna restricción, pues mira, aquí sí nos trae estos 4 que acabamos de alterar. Pero arriba nos trae solamente uno. Ahora, nosotros podemos hacer también
esta distinción, pero en más de una columna o de un atributo. Y simplemente lo que hacemos es especificar ese tipo de atributos. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora aquí abajo y vamos a, por ejemplo, también vamos a modificar esta parte y vamos a poner, por ejemplo, esto. ¿Qué parece si ponemos así? Donde RFC y celular, pero aquí son iguales. También aquí va a ser igual. ¿Qué pasa si hacemos esto? Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a duplicar estos para que podamos hacer el ejemplo y listo. Yo creo que con esto es más que suficiente, pues son los primeros y lo vamos a poder ver mejor. Aquí voy a agregar, por ejemplo, e.celular y voy a quitar el email y vamos a seleccionarlo. Y aquí están los duplicados. Aquí tenemos estos que están duplicados, este también está duplicado, este con este está duplicado. Aquí nos faltó, me parece, este que vamos a ponérselo también aquí abajo. Vamos a correrlo otra vez para que los podamos ver. Y aquí ya están duplicados también. Toda esta parte la tenemos duplicada. Ahora vamos a aplicar el distinct sobre estos para que podamos ver cómo se ve. Y que realmente podemos trabajar sobre varios campos a la vez. Por ejemplo, aquí le voy a poner el distinct y lo voy a ejecutar. Ejecutar estas dos consultas. Y vamos a ver cómo lo resolvió. Como puedes ver en el primero donde está aplicando el distinct, solamente nos trae una vez el campo RFC y celular, pero aquí no los trae todas estas veces, aquí solamente nos las trajo una. También en estos dos registros, aquí vienen dos, aquí vienen uno, también en esta parte tiene uno, aquí venían dos. Y ya de ahí en fuera pues ya lo trae como debe traer, porque los demás creo que no están repetidos. Pero como ves, así es como podemos nosotros hacer un distinct, descartar los repetidos y seleccionar los datos únicos de nuestras tablas. Bien, ahora pasemos a ver cómo podemos condicionar los atributos de un select a través de case. A través de la función case en SQL Server podemos crear condiciones a los atributos y devolver un resultado u otro, dependiendo del resultado tras validar la condición. Esto es similar a if then else de algunos lenguajes de programación. Así que vayamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto para que volvamos a escribir todo. Así que lo primero que hay que hacer pues simplemente es establecer el comando. Después vamos a abrir case, que es la palabra clave importante. Y aquí para la sintaxis lo que nos dice es que tenemos que indicarle went. Cuando RFC, un campo, en este caso voy a poner RFC, sea igual, por ejemplo, a vacío, o recuerda que tenemos operadores de este tipo, lo vimos en los fundamentos de SQL Server, o RFC sea igual a vacío, entonces lo que vamos a regresar es simplemente cliente no válido y listo. Ahora vamos a poner otra condición, por ejemplo, cuando when RFC sea igual a nulo. Si es un valor nulo, entonces también quiero que regreses que este cliente no es válido. Todo esto ya lo vimos anteriormente, los valores nulos, etcétera. Así que ya debes de saber en este punto que es un valor nulo. Por último vamos a establecer un else. Si ninguna de esas condiciones se cumple, pues simplemente regresa el atributo, que en este caso es RFC. Case necesita que ser cerrado o finalizado, entonces le ponemos end o case. Lo podemos establecer un alias. En este momento lo voy a dejar así para que veas la diferencia. Después le vamos a poner from y le vamos a indicar la tabla equipos GPS. Muy bien, ahora sí, voy a hacer un poco más pequeño esto para que veamos nuestra consulta. Si aquí RFC es igual a guión o vacío, pues va a regresar cliente no válido. Cuando sea nulo también va a regresar cliente no válido. Esto lo pude haber hecho en la misma línea, pero quiero que veas que podemos agregar varios when, varias condicionales dentro de un mismo case. Es la intención de haberlo hecho en dos líneas, pero pudo haber sido en una. Y si ninguno de estos se cumple, pues simplemente va a entrar a RFC. Es por eso que te decía que esto es muy parecido a if then else de otros lenguajes de programación. Ahora vamos a correrlo y ver que nos regresa. Ahorita nos está regresando a todos RFC porque ni existen nulos, ni guiones, ni vacíos, como lo vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a regresar aquí donde estamos editando y vamos a poner este vacío, vamos a poner este guión, también vamos a vaciarlo, este guión, vaciarlo así al azar. Y ahora vamos a regresarnos aquí y le vamos a dar en ejecutar. Y como puedes ver, ahora sí los que acabamos de cambiar, ahora sí nos regresa el cliente no válido y los demás sí nos regresa su valor de RFC. Pero checa que aquí arriba dice no column name porque no tiene un nombre esta columna. Al hacer el case,
lo que pasa es que le estamos quitando el nombre a la columna, se convierte en una columna nueva, ya no es precisamente RFC. Para ello lo que tenemos que hacer es venir aquí, ponerle un alias, renombrar ese atributo. Recuerda que en álgebra relacional podemos renombrar tanto relaciones como atributos. Entonces aquí le vamos a poner as RFC. Yo acostumbro todos los alias cuando son campos ponerlos dentro de comillas para que no se confunda y más bien para que yo lo pueda interpretar mejor a la hora de leer el código. Así que lo podemos hacer de esta manera. Le voy a dar nuevamente en ejecutar y ahora la columna ya tiene un nombre y está actuando nuestro case. Entonces es a través de case es como tú puedes condicionar los atributos y regresar la información que tú necesites. Ahora lo que vamos a ver es cómo consultar los datos y ordenarlos dentro de SQL Server. Y para ello lo que vamos a utilizar es Order By. Order By es sumamente usado en SQL Server. Con esta instrucción podemos indicar el orden en que queremos que el motor de base de datos nos regrese la información. Aunque yo te recomiendo que si llegas a usar esta expresión, quizá debas considerar en no hacer el Order By dentro de SQL Server o dentro de la base de datos, sino fuera de tu base de datos, dentro de tu aplicación. Ya que Order By es una instrucción que le cuesta mucho llevar a cabo al motor. Pero bueno, si son pocos datos, como en este caso, pues hacerlo dentro de SQL Server no hay ningún problema. Vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a traernos todo lo que está dentro de la base de datos, que es from equipos GPS. Vamos a traer todo. Ahí están. Ahora sí vamos a utilizar nuestro Order By. Vamos a crear otro select, que vamos a usar un alias. Por ejemplo, vamos a traernos a RFC, e.email y ahora sí vamos a poner from de equipos GPS. Vamos a ponerle el alias. Esto lo hago para que te vayas acostumbrando a que puedes utilizar alias o no. Y ahora sí al final ponemos nuestro Order By y le vamos a indicar qué es lo que queremos, cómo lo queremos ordenar. Primero queremos que nos ordene por RFC y después por e.email. Como puedes ver, esto también lo vimos en álgebra relacional. ¿Cómo podemos ordenar datos? Aquí podemos ordenar datos mediante un solo atributo o por la combinación de ambos atributos. Vamos a ejecutarlo y vamos cómo nos lo regresa. Aquí, por ejemplo, mira, nos acaba de regresar de esta forma porque pues simplemente primero va aquí los vacíos. Por orden alfabético pues serían primero los vacíos. Como puedes ver aquí no están en orden, pero aquí en el Order By, como le dijimos que nos ordene por RFC e email, pues aquí lo primero que hizo fue poner al principio los que están vacíos y después los que están guiones. Pero lo hizo no arbitrariamente para poner estos vacíos, sino que lo hizo tomando en cuenta después a email, como lo ves aquí, 1, 4, 6, ¿lo ves? Ahora aquí abajo que son guiones también lo hizo tomando en cuenta email, que son 2, 3 y 5, lo hizo en orden. Primero ordeno RFC y después tomo en cuenta a email para hacer el orden. Ahí así es precisamente cómo funciona esta parte de Order By, pero te recomiendo que si son muchos datos pues consideres no hacer el Order By o el ordenamiento de datos dentro de SQL Server, sino que lo hagas tal vez ya en tu código, ya sea de C# o algún otro lenguaje de programación. Ahora en este ejemplo vamos a aprender cómo seleccionar datos estableciendo condiciones. ¿Qué pasa si deseamos solo seleccionar un conjunto específico de datos? Para ello debemos especificar una condición que deban cumplir los datos en nuestra consulta para que solamente obtengamos los datos que necesitamos. Para ello vamos a utilizar where, en la cual nos va a permitir crear este tipo de condicionales. Así que voy a pegar por aquí esta consulta que ya tengo para irnos un poco más rápido y no hacer más largo el video. Listo. En este select lo que estamos haciendo simplemente es a través de un alias de equipos GPS establecer los campos email y celular. A cada uno le estamos estableciendo un alias, que es a email lo estamos representando con i y a celular con cel. Simplemente estamos renombrando a través de un alias. Y aquí viene lo importante, que es el where. En where establecemos las condiciones donde al email va a ser igual a este dato, y también a través del operador AND RFC va a ser igual a este otro dato. Vamos a correr esta consulta para ver qué nos regresa. Como puedes ver, aquí no nos regresa nada porque nosotros aquí a este dato lo hemos modificado. Esto ya no existe. Esta condicional no existe en nuestros datos. Lo que existe es que este está vacío. Si nosotros, por ejemplo, ahora le damos en ejecutar, ahora sí nos regresa estos dos, tanto email como celular, porque RFC está vacío como lo habíamos modificado. Entonces así es como nosotros podemos utilizar el where para especificar condiciones. Y en el where tú puedes utilizar un montón de cosas para poder establecer condiciones
ya sea de fechas, ya sea de valores literales, etcétera, como lo ves aquí. Así que pues más que nada el where y las condiciones que pongas aquí va a depender de la consulta en la que estés trabajando. En este siguiente ejemplo lo que vamos a ver es cómo seleccionar los datos entre dos fechas con SQL Between. A través de Between podemos especificar a nuestra consulta un rango, es decir, podemos indicar al motor que regrese todos los datos que se encuentran entre un valor y otro, ya sea un rango de fechas, texto o números, etcétera, dependiendo de la naturaleza de tu campo, ¿no? Entonces Between precisamente no tenemos que poner fechas en sí, pero en este caso, como nosotros sí tenemos un campo de fechas, lo vamos a hacer. Por ejemplo, voy a pegar este código aquí y lo que estamos haciendo simplemente es que regrésame todos los datos de equipos GPS a través de este alias, donde aquí ya estamos metiendo otra vez a where. Por eso te decía que aquí puedes establecer todas las condiciones que tú necesites. En este caso, a través de Between lo que vamos a establecer una condición de rango, que le vamos a indicar que nos regrese todos los registros donde fecha está entre 2021-0101 y 2021-1231. Lo vamos a correr y aquí ya nos regresa todos estos datos, porque pues recuerda que de alguna manera 2021 que tenemos aquí pues está dentro de este rango. Vamos a por ejemplo a cambiárselo a este para que veas que esto funciona. Vamos a regresarnos acá y a Code GPS 2 le vamos a cambiar que no sea 2021 sino 2022. Listo, vamos a regresarnos acá y ahora ha desaparecido ese registro porque simplemente no entra dentro de este rango. Y así como hicimos este Between, pues tú puedes establecer los rangos que tú necesites en tu aplicación, ya sean números, texto, etcétera. Para este otro ejemplo, vamos a entender qué es y para qué sirve Select Like. A través de Like podemos buscar un patrón específico dentro de una columna. Esto es muy útil cuando necesitamos realizar búsquedas dentro de un texto, por ejemplo. Like tiene algunos comodines que podemos utilizar. Por ejemplo, si nosotros ponemos el símbolo de porcentaje, representa un 0, 1 o muchos caracteres. Por otra parte, el símbolo guión bajo representa un solo carácter. Te va a quedar un poco más claro con esta tabla que te dejo aquí en mi página, así que revisa el texto en eway.com. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar like, por ejemplo. Si tenemos una letra E y le damos un porcentaje al final, pues lo que indica es que regresa cualquier valor que inicie con la letra E. Ahora si lo ponemos al revés, que inicie primero porcentaje, el símbolo de porcentaje y después E, regresa cualquier valor que termine con E. Por lo contrario, si lo que hacemos es rodear una palabra con porcentajes tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pues regresa cualquier valor que contenga en cualquier posición la palabra eWebik. Ahora con like, si le ponemos un guión bajo al principio, pues regresa cualquier valor que tenga una E en la segunda posición. Ahora si los combinamos, por ejemplo E-porcentaje, regresa cualquier valor que inicie con la letra E y sea de al menos 2 caracteres. Ahora aquí tenemos otra expresión que es E-porcentaje. Regresa cualquier valor que inicie con la letra E y sea de al menos 3 caracteres. Ahora este también es muy útil, que es que inicias con una letra, porcentaje y con otra letra. Esto quiere decir que regresa cualquier valor que comience con E en este caso y termine con K, sin importar el tamaño o letras del contenido. Entonces pues tú nada más tienes que variar el patrón que quieres encontrar o que quieres consultar. Aquí te pongo algunos ejemplos, tú puedes construir los tuyos al utilizar like. Ya que comprendimos qué es like, vamos a hacer unos ejemplos. Cómo seleccionar datos de una tabla con select like y not like. Porque podemos hacer que la condición se cumpla y podemos especificar que cuando la condición no se cumpla. Por ejemplo, vamos a hacer este primer ejercicio, que es regresar todos los datos que cumplan con el patrón. Y aquí, ¿cuál es el patrón? Bueno, vamos a seleccionar todos los datos de equipos GPS y lo que vamos a hacer es indicar una condicional indicándole que email debemos buscar en email este patrón donde inicie en 1 y termine en 2. Como puedes ver aquí, si nosotros le damos en ejecutar, nos ha regresado todos aquellos email donde inicien en 1 y terminen con 2. Como lo vemos aquí, inicia en 1, termina en 2, lo mismo, inicia en 1 y termina en 2. Y esto se cumple solamente 10 veces. Ahora, también podemos especificar lo contrario, que es precisamente utilizando not like. A través del where lo que podemos hacer es regresar los datos que no cumplan con el patrón. Y eso lo vamos a hacer a través de not, que es simplemente como si fuera una negación.
Recuerda que en los operadores también existe algo que es negar cuando no se cumpla esto. Y hacemos lo mismo, seleccionamos todo cuando este patrón no se cumpla, que es lo contrario, no que descarte todo aquello que inicia en 1 y termine en 2. Es decir, que vamos a descartar estos. Así que vamos a correr simplemente este select. Y ve, ahora nos regresa 90 registros. ¿Por qué? Porque creo que eran 100 datos. Aquí lo primero, voy a correr los dos. Aquí son 10 y en la segunda son 90. Y como puedes ver aquí, ninguno termina. Sí, quizás sí empiezan en 1, pero no terminan en 2. Como puedes ver, aquí sí inician en 1, pero no termina en 2. Entonces no se cumple el patrón. Todos estos están dentro de esta condicional, donde descartemos todos los que inician en 1 y terminen en 2. Y así es como tú puedes crear tus patrones al utilizar like. Bien, en nuestro último ejemplo lo que vamos a hacer es aprender a agrupar columnas a través de group by. A través de group by podemos identificar columnas por las cuales agruparemos un resultado y crearemos un resumen. Es decir, si queremos saber, por ejemplo, el promedio de gastos de un usuario, obtendríamos el promedio del atributo que representa el gasto y a través de group by indicaríamos que la columna usuario es por la cual queremos agrupar o crear este resumen. Por lo regular precisamente es esto. Group by es utilizado con funciones de agregación, que es lo que vimos en los fundamentos, como count, max, min, sum y ABG, que representa pues el promedio. Entonces, vamos a ver esta consulta que tengo aquí, donde primero pues, nos posicionamos en la base de datos que queremos trabajar y después en el select. El primer parámetro pues es la columna en la que vamos a trabajar, que en este caso es RFC, seguido de la función de agregación. Como te comento, casi siempre group by va con una función de agregación, que en este caso es un count, y lo que vamos a hacer es simplemente un conteo de columnas por cada RFC y la vamos a renombrar como cantidad. Vamos a especificar que trabajamos sobre equipos GPS y le estamos creando este alias de E. Y en group by vamos a referencia que el atributo al que estamos haciendo este resumen o al que estamos haciendo esta agrupación de datos, pues precisamente es RFC. Por ejemplo, vamos a correr esta consulta y a ver qué nos regresa. Y listo, mira lo que nos regresa. Como hace rato modificamos los datos, pues tenemos algunas diferencias y se ve muy claro esta función de agregación. Si recuerdas, nosotros habíamos modificado algunos RFC y lo habíamos puesto en vacío, pues la cantidad de RFCs vacíos es 3. Y la cantidad de RFCs que colocamos en guión también son 3. También pusimos que este RFC se repite 2 veces. Y los demás, pues como vemos, simplemente no se repiten, solamente están una vez en nuestra base de datos. Así es como a través de group by también puedes encontrar repetidos, crear resúmenes, crear promedios, etc. Por eso es muy útil cuando trabajas, por ejemplo, en Dashboard, utilizar este tipo de group by, porque en Dashboard pues comúnmente creas el resumen de los gastos, el resumen de cuentas por pagar, no sé, algún tipo de resumen, y a través de group by te va a resultar muy fácil obtenerlos. Excelente, vamos a dejar el video hasta aquí. El día de hoy has aprendido cómo llevar a cabo un select, cómo limitar el número de registros, cómo eliminar datos repetidos, cómo utilizar la función select case, ordenar datos a través de order by. También aprendiste a crear condiciones a través de where. También aprendiste a utilizar between para crear rangos dentro de tus condicionales, y también aprendiste a buscar patrones a través de like, y muy importante, también aprendiste a utilizar group by para crear resúmenes de nuestros datos. Ahora solo debes practicar y ver por ti mismo cada consulta. Combínalas y experimenta, pero siempre ten cuidado. Hazlo en un ambiente de desarrollo para que no estreses tu servidor. Y ya sabes que si te están gustando este tipo de cursos, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.